Corporación Umbrella. Así nació y cayó el comienzo del fin. 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Birkin se sentía extremadamente incómodo sentado en la sencilla silla de madera de la sala de conferencias del segundo piso del centro de entrenamiento. No era tanto por el dolor de cuerpo que le producía estar sentado, sino por la persona con la que se reunía. Wesker estaba sentado al otro lado de la mesa, con sus gafas de sol siempre presentes, los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro tan tranquilo y sereno como siempre. Y Lord Spencer permanecía de pie frente a la mesa, contemplando las llamas intensamente brillantes bajo la repisa de piedra, sin decir palabra durante más de 15 minutos. Birkin empezó a preguntarse por qué se había convocado otra reunión, y lo único que podía decir era que se trataba de lo que sucedería ahora que Marcus había muerto. Después de todo, tras haber asesinado al otro único fundador de la corporación, Spencer tenía ahora control total sobre Umbrella. Todos sus activos, riqueza, trabajo y empleados estaban bajo su control. Y eso era mucho ahora en su poder, así que tenía que considerar qué hacer con todo para ayudar a expandir el poder de Umbrella y el suyo propio. Solo espero que me permita trabajar con el virus T en algunos de mis propios proyectos. Esa fue la única razón por la que había pasado por el asesinato de James Marcus, a pesar de su culpa y su conciencia. Lo había impulsado la oportunidad de trabajar en algo nuevo, algo más grande, un virus completamente nuevo, superior al progenitor, con mucho potencial sin explotar y perspectivas más prometedoras. Birkin encontraba el trabajo de Marcus con las sanguijuelas demasiado aburrido y no tenía intención de continuar con algo que desconocía por completo, a pesar de haber leído las notas de Marcus. Lo que quería era trabajar en sus propios proyectos usando el virus T, para ver si podía mejorarlo aún más y usarlo para multiplicar por 10 su arsenal actual de Bow. Después de todo, el progenitor no podía otorgar inteligencia ni capacidad de pensamiento consciente a ninguno de los huéspedes que infectaba, pero el virus T de Marcus parecía otorgarles inteligencia si se aplicaba correctamente, siendo su mejor ejemplo las sanguijuelas con las que había trabajado durante una década. Lástima que no supiera cómo usar el virus para dotar de intelecto a nuestros Bow. Solo estaba concentrado en sus sanguijuelas y en matar a Spencer. Birkin se estremeció levemente al oír la palabra matar, pues ya había cometido bastantes. Y, para su miedo y conmoción, se sintió completamente satisfecho y complacido de que Marcus hubiera muerto como lo hizo, de que se hubiera burlado de él en su último aliento, asegurándose de que comprendiera que su obra y su legado ahora pertenecían a Birkin. Que él y todo lo que logró se le atribuían. Lo cual era cierto, gracias a la influencia de Spencer. Desde entonces, había recibido incontables elogios, felicitaciones y admiración de los demás científicos por la creación como su creador oficial. Birkin sintió un orgullo abrumador al pensar en las concesiones que le habían hecho los altos mandos de la Junta. Decían que era un empleado ejemplar, con un gran futuro y una inteligencia a la altura, y la mayoría expresaba su asombro de que, teniendo 15 años, casi 16, hubiera logrado crear algo tan impresionante y revolucionario como el virus T a tan temprana edad y en una etapa temprana de su carrera. ¿Te sientes orgulloso de tus logros, William?, preguntó Spencer de repente. Birkin pareció sorprendido por unos instantes antes de restarle importancia, considerándolo un incidente común. Siendo un hombre tan poderoso en el mundo, no debería sorprender que supiera interpretar las expresiones de la gente. Sí, muchas gracias, respondió simplemente. Spencer sonrió. Supongo que estás satisfecho con cómo resultaron las cosas. Desvió la mirada hacia Wesker. ¿Y tú, Wesker? Wesker tamborileó los dedos contra sus brazos con un ligero ritmo antes de responder. Mientras no haya más problemas ni repercusiones de este incidente, estoy satisfecho. Pero no nos llamaste por eso, ¿verdad?, preguntó, arqueando una ceja con aire interrogativo. La sonrisa de Spencer se desvaneció y se sentó a la cabecera de la mesa. Sacó su cigarro, lo colocó entre sus labios y lo encendió. Birkin nunca lo había visto sin cigarro cuando lo conoció en persona. Nunca lo había visto sin un cigarrillo entre los labios, con el humo subiendo hasta el techo y el olor a nicotina, ceniza, alquitrán y monóxido de carbono mezclándose en la habitación. Ver a Spencer sin cigarro sería como ver a Wesker sin gafas de sol. Un rasgo de personalidad ausente. He decidido cerrar las instalaciones de entrenamiento, respondió sin rodeos, exhalando el humo del cigarro.
Birkin sintió como si acabara de escuchar una broma pesada, extremadamente inmadura, que no le hizo ninguna gracia. Había trabajado mucho en el progenitor dentro de los laboratorios bajo las instalaciones de entrenamiento, un trabajo que le había llevado días, semanas y meses completar, un trabajo que al menos proporcionaba algunos detalles sobre qué debían mejorar en sus Bow. Era importante, incluso si el virus T lo superaba, porque mostraba las fallas en su inventario actual y cómo debían trabajar para mejorarlo. Y ahora Spencer cerraba los laboratorios y se deshacía del trabajo inicial, haciéndoles perder valiosos datos de investigación. ¿Pero por qué?, exclamó Birkin, levantándose de su asiento. Todo nuestro trabajo está ahí, tenemos que continuarlo. ¿Qué hay de nuestro trabajo y de todo lo que hemos logrado hasta ahora por ti?, bramó, señalándolo con un dedo acusador. Tranquilízate, Birkin. No dejes que tu orgullo oscurezca tu sentido común, lo reprendió Wesker, sin mostrar reacción alguna ante la conversación. Birkin fulminó a Wesker con la mirada por el comentario, pero decidió dejarlo pasar. No tenía sentido discutir con Wesker. Sabía todo lo necesario para que la discusión le saliera a favor y siempre sabía que era lo mejor en cualquier situación, a pesar de lo que Birkin pensara al respecto. Spencer dio otra calada al puro. Si ya se te acabó la rabieta con Birkin, te sugiero que pasemos a las razones de mi decisión. Verás, en respuesta a las acciones de Marcus durante su proyecto y a su actitud hacia nosotros al intentar ocultar su investigación, estoy abriendo una investigación exhaustiva en el centro de entrenamiento y la planta de tratamiento cercana para esclarecer todos los detalles del trabajo del difunto James Marcus. Y los cuerpos de algunas de sus víctimas deberán ser devueltos a sus respectivas familias si queremos que el departamento de policía de Rochester ceda, explicó. Birkin volvió a sentarse. ¿Pero qué pasa con todo aquí? Nuestro trabajo, los laboratorios, el equipo, el personal, los candidatos, etc. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó. Todo el equipo y el personal se trasladarán a los laboratorios de mi propiedad. Los laboratorios de aquí se cerrarán y se vaciarán de inmediato. Los candidatos serán trasladados a muchas de las otras instalaciones de formación que tenemos en E.U. Y su trabajo se almacenará y transportará a las instalaciones de mi propiedad, donde ahora se les asignará trabajo, respondió con firmeza, aplastando el puro en el cenicero de cristal. No deberías fumar, dijo Birkin de repente. Podrías morir de cáncer. Spencer rió entre dientes mientras sacaba otra. Puede que cause cáncer, pero es una forma más agradable de morir. Después de todo, William, sabes tan bien como Wesker y yo que hay cosas mucho peores con las que infectarse, respondió con un tono divertido. Wesker tamborileó rítmicamente con los dedos sobre su brazo. ¿Dónde están nuestras posiciones en sus laboratorios bajo su propiedad?, preguntó. Serás el investigador consultor principal en mis laboratorios, tendrás control sobre todo el personal y el equipo, y la libertad de participar en cualquier proyecto que desees, con mi aprobación, por supuesto, respondió Spencer, dando otra calada al cigarro antes de exhalar el humo. Birkin se sintió aliviado al saber que su trabajo estaba a salvo y que lo estaría esperando en su nuevo lugar de trabajo. Pero se emocionó aún más con la noticia de que ahora tenía la oportunidad de trabajar en lo que quisiera con el virus T. Ahora podía continuar su investigación para perfeccionar los Bow con el virus T, para ver y registrar cuán diferentes eran los Bow creados por el virus T respecto a su predecesor, el progenitor. Tendremos que empezar por perfeccionar el propio virus T y encontrar la manera de eliminar por completo todos los rasgos negativos del progenitor de su estructura genética, como la fotosensibilidad. Después, tendremos que empezar a trabajar con los huéspedes, empezando por los reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Deberíamos corregir las fallas en estos tipos de Bow antes de pasar a los experimentos con humanos. Además, añadió Spencer, echándose el pelo largo hacia atrás, como se convertirán en los investigadores consultores principales de los laboratorios de la finca, hay algunas cosas que necesitarán saber. Birkin notó que el rostro de Wesker se iluminaba con una repentina curiosidad. ¿Qué secretos?, preguntó. Todo a su tiempo, respondió Spencer, deliberadamente vago. Solo tengan paciencia. Miró su reloj. Bueno, caballeros, esta reunión ha terminado. Mañana a las 7 a.m. me encargaré de que los lleven a mi finca para que comiencen sus nuevas tareas. Y dicho esto, Spencer salió de la sala de conferencias, con su bastón resonando en el suelo de madera al ritmo de sus pasos, seguido por Birkin y Wesker. Birkin se sentía emocionado y abrumado por la emoción que sentía ante esta oportunidad única de expandir su trabajo con el virus T como sustancia base.
Por fin tenía algo más prometedor con lo que trabajar, algo que les brindaba perspectivas sorprendentes para descubrir y perfeccionar sus Bow eliminando los defectos que el propio progenitor les había dado. Y lo que es más importante, ahora tenían el poder de dotar a sus Bow de inteligencia, para poder comprender, interpretar y ejecutar cualquier orden que se les diera, como cualquier arma de guerra. Voy a mis aposentos a revisar los mapas de la construcción de la finca. Te sugiero que hagas lo mismo, la finca es bastante grande. No querrás perderte, aconsejó Wesker mientras se dirigía a los dormitorios. Birkin se burló y se dirigió a los laboratorios. Revisaría el diseño más tarde. Ahora tenía trabajo que terminar. Siguió a Wesker a su habitación, recibiendo una vez más elogios de los demás científicos por su logro de crear el virus T, y por ser el científico más joven y talentoso en ser aceptado en Umbrella. Al llegar a su habitación, se acercó a su librero y sacó un libro de textos sobre los últimos descubrimientos en microorganismos y virus, buscando cualquier rasgo que pudieran usar para mejorar el virus T. A veces es mejor mirar atrás si quieres avanzar. Birkin continuó leyendo todos los libros que tenía en su habitación y trabajando en todas sus notas de investigación durante la noche, anotando todo lo que pudiera serles de utilidad y calculando toda la teoría y ecuación que aparecía en su cabeza, solucionando cualquier anomalía que encontrara allí. No se acostó hasta la 1 de la mañana y se despertó a las 6 para empacar todo lo que necesitaba, asegurándose de estar listo para partir. Cuando llegó la escolta, lo siguió hasta el helipuerto y subió al helicóptero que lo llevaría a la finca Spencer. Wesker ya estaba dentro, esperando pacientemente a que se fueran. Tan pronto como la puerta de la escotilla se cerró de golpe y el piloto hizo el signo con el pulgar hacia arriba a la sala de control indicando que estaban listos para partir, las puertas de la escotilla del helipuerto subterráneo se abrieron, el techo se partió y los brillantes rayos del sol entraron por los aires, por lo que los guardias en el interior tuvieron que protegerse los ojos y el piloto tuvo que bajar la visera de su casco para proteger su vista de la cegadora luz del sol. El helicóptero despegó del helipuerto y apuntó hacia el sur, rumbo a la finca Spencer. Los hombres dentro permanecían en silencio en la cabina, absortos en sus pensamientos, leyendo sus trabajos o contemplando el hermoso paisaje veraniego, cada uno esperando llegar a su destino y comenzar sus nuevas tareas. Este fue el comienzo del proyecto T-Virus, helicóptero Alpha 258, está autorizado para aterrizar, anunció la radio en medio de una ligera ola de estática. El copiloto cogió la radio. Entendido, control. Estamos a punto de aterrizar, respondió. Se giró hacia la cabina para hablar con Wesker y Birkin. Estamos iniciando el descenso. Solo faltan unos minutos para aterrizar. Wesker permaneció en silencio, esperando pacientemente a que el helicóptero aterrizara. Birkin simplemente asintió, aparentemente demasiado absorto en la lectura de los trabajos de investigación que había traído como para prestar atención a nada más. Este es el comienzo de nuestra nueva tarea. Esperemos tener más éxitos que fracasos en nuestro nuevo trabajo. El helicóptero aterrizó en el helipuerto de hormigón con un golpe sordo, y un guardia del otro lado abrió la escotilla. Wesker se levantó y salió de la cabina, tocándole el hombro a Birkin para indicarle que debían bajar. Cruzaron el helipuerto hacia el ascensor. Wesker caminaba tranquilamente y se ajustaba las gafas de sol de vez en cuando. Birkin lo seguía distraídamente, absorto en su trabajo. Frente al ascensor se encontraba el director del laboratorio, un hombre alto, moreno y de rasgos severos, vestido con la ropa tradicional de un científico. Wesker no recordaba su nombre y no le importaba demasiado en ese momento, pues, como si en ese preciso instante, él y Birkin tuvieran el control absoluto de las instalaciones, incluido el director. Buenos días, caballeros. Me alegra verlos bien y listos para empezar, los saludó. Luego, señaló el ascensor. Lord Spencer los espera dentro del laboratorio. Si les importa, pasen por aquí. Wesker y Birkin entraron al ascensor con el gerente del laboratorio, quien pulsó el botón de bajada. Las puertas se cerraron sobre sus raíles y pronto el ascensor inició su descenso con un zumbido sordo. Wesker echó un vistazo a los papeles que Birkin leía y leyó lo que pudo de la página antes de pasar a la siguiente. Eran los documentos de investigación actuales, notas de experimentos e información reciente sobre un nuevo y devastador virus descubierto en África hacía 2 años. El virus del ébola. Wesker ya había leído y estudiado sobre el ébola en su tiempo libre, asegurándose de estar al tanto de todo, y probablemente tenía los mismos conocimientos sobre el tema que Birkin. Se sabía que el virus del ébola era zoonótico, ya que estaba causando estragos en poblaciones de gorilas de tierras bajas en África Central.
A pesar de los considerables esfuerzos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, no se ha identificado ningún reservorio animal capaz de mantener el virus entre brotes. Sin embargo, se ha planteado la hipótesis de que el candidato más probable es el murciélago frugívoro. El ébola también fue letal en seres humanos porque causó fiebre hemorrágica, que abarca una gama de síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, dolor o malestar generalizado y, en ocasiones, hemorragia interna o externa. Las tasas de mortalidad son extremadamente altas, con una tasa de letalidad humana que oscila entre 50 y 89, según el subtipo viral. La causa de muerte suele ser shock hipovolémico o insuficiencia orgánica. Y debido a sus propiedades letales, además de que no existía una vacuna ni un tratamiento adecuados contra el virus, miles de personas trabajaban incansablemente para estudiarlo. Pero el propósito de su estudio era 50-50, ya que la mitad buscaba crear una cura y el resto utilizarlo como arma biológica, algo que la Unión Soviética y Estados Unidos habían iniciado desde el inicio de la Guerra Fría. De hecho, no había ninguna diferencia en lo que se hacía con el virus del ébola, porque era lo mismo. No había diferencia entre crear una cura o convertirlo en un arma biológica. Nadie podía tener una cara sin la otra, porque era necesario convertirlo en un arma biológica para descubrir una cura adecuada para combatirlo. Es una simple moneda dorada de dos caras. Sin ambas caras juntas, es inútil. Consecutivamente, el virus del ébola seguía presentando defectos. Uno de ellos era que solo podía propagarse entre huéspedes mediante inyección directa o contacto físico, lo que suponía una desventaja considerable para su utilidad, ya que mataba a sus víctimas tan rápido que no podían contagiar a otros huéspedes. En segundo lugar, era, al igual que el progenitor, extremadamente fotosensible y podía ser destruido instantáneamente por la luz solar, sin importar la intensidad. Y, por último, incluso si se usaba en condiciones nocturnas, seguía siendo limitado, ya que solo podía sobrevivir unos días por sí solo, lo que hacía que cualquier brote apenas fuera suficiente para arrasar una pequeña ciudad o un hospital. Resulta irónico que, a pesar de ser fotosensibles, ya sea leve o increíblemente, el virus T y el progenitor puedan causar más daño que ellos. Eso al menos era cierto, considerando que cada virus tenía la capacidad de resucitar a los muertos y hacer que los huéspedes actuaran como armas biológicas para propagar el virus más allá del epicentro. Birkin solo estudiaba el ébola para ver si había alguna manera de eliminar la ligera fotosensibilidad del virus T y convertirlo en un arma biológica aún más eficiente. Pero seguía siendo poderoso tal como estaba, y Wesker debía saberlo, ya que él y Birkin estaban a cargo del proyecto. El virus T está construido como muchos virus, pero no todos. Estaba compuesto por un cristal proteico con un núcleo de ARN, que contenía sus propiedades mutagénicas, lo que le otorgaba la capacidad de alterar la estructura genética y la codificación del ARN del huésped. Mientras que el método de infección del progenitor consistía en infectar todo el núcleo celular y mutar su ADN una vez fusionado con él, el método de infección del virus T es muy diferente. Al entrar en contacto con la membrana celular, inserta su ARN en ella. La célula absorbe el genoma viral en su propio ADN, que asume las funciones celulares. La célula comienza a producir descendientes del virus original, para que puedan liberarse y propagar la infección a otras células, reiniciando así el proceso. Una vez logrado esto, el virus T destruye las mitocondrias muertas y las reemplaza con una réplica de sí mismo, combinándose así con otras células para producir energía. Esta energía es suficiente para alimentar las neuronas motoras y las funciones cerebrales inferiores básicas, evitando todo el sistema circulatorio. Esto convierte el corazón y los pulmones en sistemas redundantes que pueden eliminarse, matando así al huésped. El cuerpo huésped reanimado queda entonces con la intensa necesidad de alimentarse para reponer las reservas de energía sin tener que sacrificar su propio tejido, de ahí que todos los huéspedes busquen consumir a otros seres vivos. Sin embargo, había una diferencia clave entre los huéspedes humanos del progenitor y del virus T, aunque todos ellos seguían siendo, bajo el único nombre apropiado, un zombie. Cuando un progenitor mató a su huésped humano y lo devolvió a la vida, la persona infectada se había convertido en lo que se conocería como un zombie debido al hecho de que ya no tenía pulso, su piel estaba mortalmente pálida, sus ojos estaban vidriosos por la muerte, ya no respiraba, ya no pensaba y el rigor mortis se había desarrollado en todos sus músculos, provocando un severo lapso en el movimiento. Pero el virus T poseía todas estas características, excepto que la diferencia clave residía en que también tenía un efecto nuevo e imprevisto que el progenitor no tenía. Causaba necrosis en el cuerpo humano.
Esto se debía a que el virus T solo podía funcionar correctamente consumiendo la célula para producir energía y dividiéndose por mitosis para propagarse por todo el cuerpo. Esta lenta degradación celular provoca la degradación gradual del huésped, causando necrosis a medida que el virus se incorpora a su ADN, lo que lo altera sustancialmente. Y debido a que el ADN de los mamíferos era tan susceptible a los cambios genéticos, ya fueran naturales o artificiales, estas mutaciones se presentaban en todos los huéspedes humanos con los que entraba en contacto, matándolos en un plazo de 24 a 72 horas, dependiendo del ADN del huésped. Lo mismo ocurría con otros mamíferos. Gatos, perros, simios, leones y delfines. Todos ellos presentaban el rasgo de necrosis, lo que les daba su apariencia de zombie. Por esta razón, las criaturas no mamíferas, como los insectos y los reptiles, solo presentan mutaciones muy leves, como un aumento de tamaño, en comparación con las mutaciones en mamíferos causadas por el virus. Pero a pesar de estos cambios mutacionales entre ambos virus, el comportamiento que transmitieron a todos sus huéspedes permaneció inalterado. Todos los huéspedes no humanos se comportaron de la misma manera, debido a que el virus mutó sus neuronas hasta cierto punto, alterando su comportamiento y volviéndolos más agresivos. En humanos, el proceso fue más complejo y variado dependiendo del estado general del huésped. Si el huésped humano está vivo al momento de la infección por el virus T, se destruyen todas las funciones cerebrales superiores. Esto deja solo el telencéfalo, mejor conocido como cerebrum, para regular el comportamiento, lo que le da al huésped un comportamiento muy animal. A medida que el virus se propaga, daña el hipotálamo. Esto produce una inundación masiva de neurotransmisores, enzimas y hormonas, norepinefrina y dopamina. Estos efectos, combinados con los síntomas dolorosos de la infección, inducen una rabia psicótica, hambre persistente y mayor agresividad en los infectados. Si el huésped humano está muerto al momento de la infección, solo se produce la energía suficiente para alimentar las funciones cerebrales inferiores. Estas funciones son responsables de los instintos más primarios, como caminar y comer. En cualquier caso, su aparición tardía después de la infección y su comportamiento alterado debido al daño cerebral son características de su homónimo, un zombie. Una pequeña y desagradable conclusión, si se logra expulsar la fotosensibilidad. Y Birkin cree que el ébola posee este conocimiento. Wesker era plenamente consciente de que la obsesión de Birkin por los archivos del ébola beneficiaba al proyecto del virus T. Ahora estaba totalmente concentrado en eliminar esta fotosensibilidad en la estructura del virus T y creía que el ébola era la clave para descubrirlo. Al fin y al cabo, dado que el ébola era más simple que el virus T, sería fácil encontrar cualquier gen o alelo que causara la discrepancia con la luz y, una vez identificado el gen, podrían encontrarlo en el virus T y eliminarlo con éxito. El zumbido del ascensor descendiendo se detuvo y las puertas se abrieron deslizando sus rieles para revelar un pasillo húmedo y de concreto con tuberías de agua que cubrían el techo y se extendían alrededor para continuar a través del techo o alinear las paredes para fluir debajo del piso de rejilla de metal alrededor de la esquina. Pero la atención de Wesker y Birkin no se centraba en el paisaje que los rodeaba, sino en el anciano caballero que tenía delante, con un puro en la mano derecha y un bastón en la izquierda, su larga cabellera plateada enmarcando su rostro y su fría y azul mirada los observaba desde detrás de su flequillo plateado. Wesker le devolvió la mirada impasible, sin mostrar ninguna emoción al fundador de Umbrella. Birkin seguía absorto en la lectura sobre el ébola. «Espero que hayas tenido un viaje agradable», preguntó Spencer, dando otra calada al cigarro. Wesker se encogió de hombros en respuesta. «No tengo ninguna queja por mi parte», señaló a Birkin. «Mi compañero de allí está demasiado absorto en su trabajo como para notar nada». Birkin miró a Wesker con una mirada fugaz antes de volverse hacia Spencer. «Estaba investigando el virus del ébola y cómo podríamos usarlo en nuestro proyecto del virus T», explicó Birkin. Spencer se frotó la barbilla pensativo. «Sí, por sus similitudes al morir directamente por la luz solar. Obviamente esperabas encontrar la manera de usarla para curar esta fotosensibilidad», dijo, dándose la vuelta para caminar por el pasillo. Wesker y Birkin lo siguieron. Birkin se acercó a Spencer para hablar del asunto con él. A unos pasos de distancia, Wesker pudo oír la conversación. «Sí, señor Spencer. Verá, el propio virus T nos ofrece un abanico completamente nuevo de posibilidades para desarrollar armas biológicas. Es completamente diferente del progenitor y, sin duda, más potente, lo que podría hacer que su infección transmitida por el aire tenga el potencial de arrasar una pequeña aldea o una gran parte de una capital.
El único problema es su fotosensibilidad, porque si no fuera un factor, podríamos disponer del virus más potente, listo para usar en cualquier momento sin temor a la prevención ni a la muerte, incluso antes de que se produjera el brote inicial, explicó Birkin con detalle. Spencer asintió. Por eso desea que le traigan una muestra del virus del ébola para que la estudie y así eliminar este irritante rasgo, terminó, dejando caer su puro al suelo y pisándolo. Exactamente. Con su permiso, empezó a preguntar Birkin, pero Spencer levantó la mano para silenciarlo. No te preocupes, William. Estaba al tanto de este factor y ya le pedí a Umbrella África que nos entregara una muestra. Ya tienes una muestra adecuada del ébola para que puedas trabajar con ella, interrumpió Spencer. Birkin pareció sorprendido por un momento antes de sonreír agradecido por tener todo listo para empezar su trabajo y retomar la lectura de sus notas. A Wesker no le sorprendió que Spencer conociera la fotosensibilidad del virus T y que el ébola tuviera el mismo problema, ya que Spencer tenía formación científica y un puesto en el mundo político, así que no ignoraba que podían usar el ébola para encontrar la manera de eliminar la fotosensibilidad del virus T. Después de todo, Spencer no llegó tan lejos en la creación de Umbrella, trabajando en el virus T, obteniendo el apoyo de la estructura política, consiguiendo a la gente que necesitaban y ocultando su trabajo al público por estupidez. Pero ahora mismo, anunció Spencer, sacando a Wesker de sus pensamientos, tengo algo que mostrarte. Una sonrisa maliciosa, que incluso Wesker encontró desconcertante, se dibujó en su rostro. De hecho, creo que ella y ustedes dos se llevarán bien en el trabajo. Wesker se sintió bastante incómodo con la mirada de Spencer, la típica sonrisa que tendría un monstruo al encontrar algo realmente terrible que mostrar a sus víctimas antes de comérselas. Fuera lo que fuese lo que Spencer les mostrara, probablemente no sería un espectáculo agradable, sobre todo si se trataba de todo lo que Umbrella realmente hacía y que jugaría un papel importante en su trabajo con el virus T. Recuerda, ahora que estamos involucrados en esto, no hay vuelta atrás. No hay excusas ni excepciones. Solo sigue sus mandatos. Los tres hombres caminaron a paso rápido por los pasillos del laboratorio, pasando junto a los guardias armados con ametralladoras MP5 que patrullaban los pasillos, junto a salas abarrotadas de científicos que tomaban notas, observaban microscopios o realizaban experimentos con cualquier espécimen vivo que tuvieran. Cualquier científico o guardia que se cruzara en su camino se apartó de inmediato y les ofreció un saludo militar o una inclinación de cabeza. Wesker observó a algunos científicos, sorprendido por su aspecto envejecido. Todos eran hombres mayores o con signos de envejecimiento. Algunos con el pelo completamente canoso y arrugas profundas, mientras que otros tenían el pelo rubio, castaño, negro o pelirrojo, que empezaba a encanecer y con arrugas bajo los ojos. Los guardias eran obviamente más jóvenes, ya que debían mantener la salud física para mantener la seguridad del laboratorio, pero Wesker se preguntó cuánto tiempo llevaban trabajando los científicos en los laboratorios subterráneos para parecer tan viejos. Deben haber estado aquí desde que se construyó la finca en 1967. 11 años trabajando bajo tierra en una finca que era propiedad y estaba habitada por el hombre que era la figura clave de Umbrella. Wesker se sintió ligeramente impresionado de que pudieran mantener el ritmo de trabajo adecuado para Spencer, considerando su edad, pero descartó la idea poco después. No fue una gran sorpresa que pudieran continuar la investigación cuando el difunto James Marcus demostró que, a pesar de su edad, eran perfectamente capaces de mantener el proyecto en marcha. Spencer, Wesker y Birkin pronto llegaron a un tramo de escaleras que conducía a un húmedo túnel subterráneo. El agua goteaba del techo formando pequeños charcos en el suelo de hormigón, lo que le daba al pasillo un olor a moho y a viejo. La única luz en el túnel eran las pocas bombillas sencillas que colgaban del techo, con algunas polillas atraídas revoloteando a su alrededor, iluminando el túnel con pálidos círculos de luz, dejando los rincones oscuros y en sombras. Pronto llegaron a una gran puerta metálica con 4 guardias a cada lado, blandiendo lo que parecían picanas eléctricas. Se pusieron firmes al ver a Spencer y a los 2 científicos acercándose a ellos. «Abre la puerta». «Queremos verla ahora», ordenó Spencer. Los guardias se miraron nerviosos antes de que uno tragara saliva con dificultad. «Pero señor, aún no la han cerrado. Es muy peligrosa ahora mismo. ¿No sería imprudente entrar a verla ahora?», preguntó con voz desgarrada por el miedo. Spencer entrecerró los ojos. «Creo que te di una orden. No tientes a la suerte conmigo solo porque estoy de buen humor», le advirtió. El guardia retrocedió, con los ojos llenos de miedo y la frente cubierta de sudor.
Les hizo un gesto a los demás y empezaron a abrir la puerta, tecleando los códigos de las cerraduras y usando sus juegos de llaves. Al abrirse, Spencer y los dos científicos entraron en la pequeña celda, mientras los guardias de afuera vigilaban el interior para asegurarse de que todo saliera bien. La celda era como las de una prisión penal. Paredes de 1,2 x 1,2 centímetros, una bombilla tenue que proyectaba muy poca luz sobre la habitación, y las sombras cubrían casi toda la habitación en una oscuridad total, salvo por los diversos objetos que la rodeaban. Una gran mesa de cirugía estaba contra la pared derecha, con diversas herramientas esparcidas encima, como jeringas, bisturíes y pinzas, y correas colocadas en lugares específicos donde se colocarían las manos y los pies humanos. Sangre seca y áspera manchaba el cuero marrón oscuro de las correas y el metal gris de la mesa. Una silla de ruedas estaba en un rincón de la habitación, con correas también donde se colocarían las muñecas y los tobillos, y de nuevo sangre seca que parecía de días atrás manchaba el cuero. Una computadora se encontraba en un pequeño escritorio de oficina colocado en la pared del fondo de la habitación, la pantalla actualmente negra, con varios papeles esparcidos a su alrededor en un montón desorganizado. Y a su izquierda, María, Santa Madre de Dios. Esta vez, Birkin levantó la vista para ver qué había dentro de la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par con horror e incredulidad, mientras los papeles que leía se le resbalaban de las manos entumecidas y se posaban en el suelo. Murmuró algo en voz baja, aunque Wesker no supo si era una maldición o un elogio. Estaba demasiado concentrado en la horrible figura que tenía delante. Una cama de hospital destartalada se alzaba a la izquierda de la pared. Una persona, concretamente una joven, estaba atada a la cama por todos los sitios posibles, conectada a un monitor intravenoso junto a la cama. Llevaba una bata de hospital destartalada que parecía blanca tiempo atrás, pero que ahora era de un marrón sucio debido a la cantidad de suciedad y sangre seca que manchaba la tela. Una tela blanca de un material similar le cubría el rostro, como si fuera demasiado horrible para mirarla. Les presento a Lisa, nuestra principal muestra en los laboratorios Arclay. Lleva 11 años con nosotros y ha sido la pieza clave de nuestro proyecto con el progenitor, y ahora será la pieza clave de su proyecto del virus T, explicó Spencer, acercándose a la cama. Es muy especial. ¿Qué quieres decir? Preguntó Birkin con voz llena de asombro. Spencer los miró por encima del hombro. Se ha infectado con todas las cepas del progenitor que hemos desarrollado. Cada cepa de cada instalación que controlamos en todo el mundo ha creado al menos una cepa del progenitor para nuestro uso, y ella se ha infectado con todas, explicó Spencer. Wesker se acercó a Lisa. ¿Quieres decir que es solo una huésped humana normal? No tiene nada de especial, respondió, decepcionado. Spencer sonrió. Pero no entienden el secreto. No está muerta, les informó sin rodeos. El rostro de Birkin palideció y se agarró el pecho, como si creyera que estaba perdiendo el oxígeno y la capacidad de respirar. ¿Cómo es posible? Todos los humanos infectados con el progenitor han muerto por ello. Es imposible que algo así ocurra, argumentó, buscando cualquier lógica en la conversación. La sonrisa de Spencer se desvaneció. A pesar de lo que sabes o crees saber sobre la progenitora, es incompatible con esto. Sigue viva, no ha muerto ni ha resucitado de las cepas en sus sistemas y aún no hemos descubierto por qué, explicó con frialdad. Wesker se acercó y extendió la mano para retirarle la tela del rostro, con los nervios a flor de piel por no saber qué se escondía debajo. Al cerrar los dedos alrededor del borde de la tela, un largo gemido emanó de la mujer sujeta, lo que lo hizo retroceder de golpe. Miró a Spencer, preguntándose si era seguro y si podía quitarle la tela. Y Spencer, al leer la expresión que se había manifestado por única vez en el rostro de Wesker, asintió. Wesker se acercó de nuevo. Birkin se acercó y miró por encima del hombro para observar. Sus dedos enguantados aferraron la tela. La sensación de piel podrida se percibía a través del grueso cuero de sus guantes negros. Apartó la tela y jadeó de asombro ante lo que vio. Sus gafas de sol se le cayeron de la cara y cayeron al suelo con estrépito. Sus ojos azul cobalto, ahora completamente al descubierto, se abrieron de par en par con un horror desenfrenado que lo consumió por completo. Birkin sintió arcadas y salió corriendo de la habitación, vomitando el contenido de su estómago en un rincón del túnel. El rostro de Lisa definitivamente no era el suyo, pues estaba oculto entre los muchos que le cubrían la cabeza. Su cabeza estaba completamente oscurecida por la cantidad de rostros que se usaban sobre el suyo, casi como macabras máscaras de Halloween que un niño hubiera armado a toda prisa.
Parecían muy viejas, pues la mayoría había empezado a descomponerse y desprenderse de la cabeza de Lisa. Los rostros mismos, fijados para siempre en expresiones de intensa agonía y dolor, eran visibles a través de las máscaras, fijos en una mueca tras labios rotos y encías sangrantes. Y cuando sus ojos, llenos de odio malicioso y rabia sanguinaria, se encontraron con los de él, se apartó de ella todo lo que pudo antes de que su espalda tocara la pared opuesta. Como ya has visto, se ha vuelto completamente loca por las infecciones. Arranca las caras de cualquiera que se acerca y las usa sobre la suya, aunque no entiendo por qué, dijo Spencer, pateando las gafas de sol caídas hacia Wesker. ¿Ha matado a alguien recientemente? Preguntó, con la voz ligeramente temblorosa mientras su composición intentaba dominar su miedo. Spencer negó con la cabeza. No. Todos los rostros que tiene ahora son de las personas que mató hace 11 años, cuando escapó. Se acercó a ella, con una sonrisa de suficiencia en su rostro arrugado. ¿No es así, princesa? Preguntó con arrogancia. Lisa rugió y forcejeó contra las correas, intentando en vano alcanzar al hombre que estaba de pie sobre ella. Spencer simplemente rió en respuesta, aparentemente disfrutando del espectáculo. Wesker salió tambaleándose de la habitación, recogiendo sus gafas de sol caídas, pero no quería ponérselas. Solo quería dejar a los dos monstruos dentro. Uno de los guardias le preguntó si estaba enfermo como Birkin, pero Wesker lo ignoró por completo, aturdido por el terror. Esa chica, Lisa, ¿qué demonios es? Espera, ¿qué demonios es Spencer? Wesker no tenía ni idea de cuál de los dos en la habitación era el peor, si la chica atada a la cama del hospital o el hombre poderoso que la dominaba, burlándose de ella. Ambos eran muy parecidos en muchos aspectos. Locos, poderosos, capaces de matar a quien quisieran sin sentir culpa, remordimiento, vergüenza ni lástima por lo que hacían ni por a quien dañaban. Pero pronto llegó a la conclusión de que Spencer era el peor porque, a diferencia de Lisa, Spencer era libre de tomar sus propias decisiones, hacer lo que quisiera sin que nadie lo detuviera. Sin embargo, Wesker sabía que la diferencia más importante era que él trabajaba para Spencer, no para Lisa, y era plenamente consciente de lo que el viejo burócrata senil era capaz de hacer. Ahora, Wesker esperaba que la investigación lograra algo, logró liderar el proyecto superando cualquier obstáculo que se presentara, superando cada problema con eficiencia para alcanzar su máximo potencial y culminarlo, porque sabía que él y Birkin habían llegado a un punto sin salida. Estaban atrapados bajo el mando de Spencer mientras el fundador de Umbrella lo considerara oportuno, sin más opciones que las dos que Spencer les había propuesto. Eran relativamente fáciles de entender. O completaban el trabajo o acababan como Lisa. Y, lo supiera o no, algo en su mente y en la de Birkin había cambiado tras ver a Lisa por primera vez, 27 de julio de 1981. Alexia Ashford, la más reciente incorporación a la familia Ashford y una niña prodigio certificada gracias a la experimentación genética que su padre realizó para crearla, se gradúa de una prestigiosa universidad de Gran Bretaña con calificaciones completas y las mejores calificaciones en cada una de sus carreras de ciencias. Las diversas divisiones de Umbrella compiten por contratarla para que trabaje en una de ellas y así superar a las demás en la competencia por crear los mejores Bow. Alexander, negándose a que ninguno de los hombres de Spencer la controle, solicita a la Junta que realice sus propios experimentos bajo su supervisión en las instalaciones antárticas, prometiendo mantenerlos informados sobre el progreso de su trabajo. Aceptaron y pronto Alexia se encontraba trabajando en los laboratorios antárticos, con la supervisión indeseada de su padre y la apreciada devoción de su hermano gemelo, Alfred, el futuro heredero de la familia. Años después, Alexia descubriría un virus que había permanecido latente durante siglos en los genes de las hormigas reinas y trabajaría con él para crear lo que hoy se conoce como el virus T. Verónica, más tarde esa misma noche, en los laboratorios debajo de la finca Spencer. Albert Wesker mecanografiaba sus informes semanales en su oficina, asegurándose de incluir todos los aspectos de su trabajo y de incluir suficientes detalles para satisfacer a la Junta. Una vez terminado, lo guardaba en un disquete y lo guardaba dentro de un sobre marrón, apagaba la computadora y se iba a entregárselo a los técnicos informáticos para que lo enviaran. Todos los informes, por alguna razón que Wesker aún no había determinado, debían enviarse a través de la red de comunicaciones del sistema informático. El informe mostraba todo lo que habían logrado hasta la fecha en el proyecto y lo que necesitaban de la junta directiva para que funcionara sin problemas.
Lo que la junta directiva aprendería de ese informe sin duda los alegraría enormemente, especialmente a la división estadounidense de Umbrella, al darse cuenta de que ahora les llevaban ventaja con esta nueva creación. Lo cual es bastante idiota. Deberían centrarse principalmente en mantener a Umbrella a la cabeza del desarrollo de armas biológicas, en lugar de competir entre sí para obtener el máximo reconocimiento por su trabajo. Wesker se resistió a poner los ojos en blanco con irritación ante ese pensamiento, sabiendo perfectamente que era cierto. Como Umbrella era una megacorporación nacional dedicada al desarrollo de armas biológicas y actualmente la más grande en su campo, todas deberían aspirar a centrarse en el panorama general. Mantenerse a la vanguardia en su campo. La guerra biológica era un problema importante para las grandes corporaciones porque representaba una oportunidad para invertir su dinero y poder en la investigación de un enfoque diferente a la guerra misma. Esto era fundamental porque la guerra ofrecía nuevos clientes, ganancias y oportunidades para acceder a nuevos proyectos en desarrollo, ya que todos los países, grandes o pequeños, deseaban algo que les proporcionara una gran ventaja sobre sus enemigos y estaban dispuestos a negociar cualquier cosa por esa ventaja. Por lo tanto, el virus te podía proporcionar esa ventaja. Y por ello, la mayoría de las grandes corporaciones se centraban en tales esfuerzos para obtener estos factores para sí mismas, dependiendo de su poder en el campo y de su reputación. Por eso era importante que Umbrella se centrara principalmente en crear virus más potentes y formidables armas biológicas para seguir siendo la mejor. Pero las divisiones de la corporación no estaban interesadas en conservar la corporación en sí, sino en ganarse el respeto mutuo a ojos de Spencer. Los altos mandos no se preocupaban por la corporación, sino por sus propios imperios mezquinos y sórdidos. Dado que Spencer tenía control y autoridad totales sobre Umbrella, un doctor podía decidir el curso de sus vidas con un chasquido de dedos, nadie aspiraba a arrebatarle el poder, a sabiendas de las consecuencias que traería tal objetivo. Pero lo que realmente intentaban era ser el que Spencer consideraba más prometedor y obtener el control total de todo lo que poseía tras su muerte. En pocas palabras, Umbrella era una familia de niños codiciosos y malcriados que intentaban obtener el mayor favor de un padre moribundo para obtener la mayor suma de la herencia. Y no se trata solo de las divisiones en sí. Los científicos que trabajan bajo ellas son exactamente iguales, motivados por rivalidades entre sí para obtener mejores resultados. Wesker frunció el ceño brevemente con irritación ante ese pensamiento, sabiendo muy bien que un excelente ejemplo de esto estaba dentro de las instalaciones de Arclay. «Te lo dije ayer», oyó Wesker gritar a Birkin desde el laboratorio principal hacia el que se dirigía. «Pero señor, yo solo estaba», balbucearon algunos, obviamente aterrorizados por el ataque de ira de Birkin. «No me des excusas. Te pagan por dar excusas, te pagan por hacer lo que te ordeno», gritó Birkin, interrumpiendo al aterrorizado asistente. Wesker se quedó afuera, esperando pacientemente que la conversación terminara y esperando que, por el bien del asistente, no se mencionara nada tabú. Pero, por desgracia, algo pasaba. Si Alexia Ashford estuviera aquí, quizá el proyecto iría mejor de lo habitual, dijo el asistente, claramente lleno de admiración e idolatría por la chica Ashford. Wesker hizo una mueca, sabiendo perfectamente que Birkin sin duda montaría un berrinche por decir eso. Desde que Alexia Ashford empezó a trabajar para Umbrella, Birkin había empezado a comportarse de forma más inmadura, sintiéndose cada vez más celoso de ella, trabajando arduamente día y noche para crear cosas nuevas y maravillosas, para recuperar su ego y elogios ante Spencer, lo que les estaba costando muchos especímenes y Bow. La razón se debía al premio original, casi imperceptible, de Birkin. Ser la persona más joven en ser aceptada en Umbrella, trabajar en el progenitor y crear el virus T, todo a los 15 años. Nadie, salvo Spencer y Wesker, veía que Birkin ostentaba ese logro con orgullo y arrogancia egoísta, siempre parecía disfrutar de los elogios y felicitaciones de sus compañeros, pero nunca lo demostraba con su expresión. Disfrutaba de haber ganado tanto reconocimiento en la corporación y se enorgullecía de ser respetado por tanta gente debido a su genio. Pero desde la llegada de Alexia Ashford, toda la atención se centró de inmediato en elogiarla y admirarla por su genio y juventud, pues con solo 10 años, superó con creces el premio de Birkin. Wesker comprendía por qué todos los empleados, incluso los científicos de los laboratorios Arclay, se habían fijado en ella, ya que su abuelo, Edward Ashford, había fundado Umbrella junto con los difuntos James Marcus y Lord Spencer, y también había sido un genio indiscutible en su época.
Además, los Ashford eran considerados una de las primeras y más distinguidas familias aristocráticas del planeta, lo que los hacía muy admirados por todos los que conocían su nombre. Sin embargo, desde la muerte de Edward Ashford, el nombre de la familia se había desmoronado y había quedado eclipsado por otros, por lo que el mundo estaba olvidando y abandonando el apellido Ashford. Y ahora, el hijo de Edward, Alexander, trabajaba con su hija pródiga en la base antártica que había establecido hacía 12 años, para que pudiera vivir sin ninguna influencia externa. De ahí que Wesker se cansara de los constantes elogios a la joven Ashford que los científicos bajo su dirección proferían en voz alta, juzgando su intelecto y potencial solo por su ascendencia y sangre, porque nada bueno saldría de su empleo y trabajo, por muy genial que fuera. Desde la construcción de las instalaciones antárticas, nunca se habían obtenido resultados valiosos allí, e incluso con Alexia allí, Wesker dudaba que descubrieran algo útil. Pero Birkin ciertamente no lo veía así. Ahora trabajaba más duro que nunca para recuperar lo que creía suyo, repitiendo experimentos desorganizados uno tras otro, a un ritmo tan rápido que nadie podía seguirle el ritmo, y así su trabajo empezó a verse afectado. Habían perdido varios especímenes debido a la ahora envidiosa actitud de Birkin, su ritmo de trabajo acelerado y la falta de recursos para mantenerlos con vida, ya que Wesker y el resto del personal no podían seguirle el ritmo. Wesker vio una similitud entre Birkin y su antiguo mentor. La obsesión por conservar lo que creían suyo, pero si quería avanzar en su trabajo, necesitaba ser realista y concentrarse. De lo contrario, ambos tendrían una reunión permanente con Marcus en una tumba poco profunda y sin nombre en algún lugar de un páramo. ¿Qué dijiste?, preguntó Birkin, con un tono más sombrío. Nada, señor. Solo opino, respondió el asistente. ¿Me estás juzgando?, preguntó Birkin. Pero señor, yo solo intentó explicar el asistente. No necesito tu juicio. No necesito tus opiniones. Te expliqué lo que necesito y hasta ahora no he recibido nada. Gritó Birkin a todo pulmón. Ese, señor, me voy. Queda relevado de su puesto y reasignado a los laboratorios inferiores, con efecto inmediato. Así que váyase. Ordenó Birkin. El asistente pasó junto a Wesker, con cara de terror, y se dirigió al ascensor que conducía a la planta B3. Wesker entró y vio a Birkin encorvado sobre su escritorio, respirando hondo y entrecortadamente, con las manos blancas apretadas sobre la mesa como si le fuera la vida en ello. ¿Problemas con el personal?, preguntó Wesker con sarcasmo. Birkin se giró, con la cara todavía roja de ira. Tenía ojeras y el pelo despeinado, de punta en varios sitios, y parecía necesitar un corte urgente. Lo señaló con un dedo acusador. No empieces con Wesker. No lo necesito ahora, gruñó. Wesker se acercó a él, con expresión impasible, y se apoyó contra la pared junto a su escritorio. Le pido perdón, se disculpó, intentando calmar a Birkin para que pudieran continuar con su trabajo sin obstáculos. Miró los grandes tanques de éxtasis que se encontraban en el centro de la sala, en dos grupos de 6 con una pequeña pasarela entre ellos. De los 12, solo uno contenía un bow completo de su proyecto actual sobre combinación de genes. ¿Cómo resultó esto?, preguntó, acercándose al tanque de éxtasis. Dentro del tanque de éxtasis, sumergida en el fluido verde claro, se encontraba una criatura de casi 2 metros de altura, flotando en un sueño profundo. Varios cables estaban insertados en cada parte de su cuerpo para monitorear cada uno de sus signos vitales. La criatura dentro medía casi 2 metros, tenía forma humanoide, una complexión musculosa y una piel de reptil verde oscuro. Increíblemente, sus largos brazos le llegaban hasta las rodillas, garras afiladas como cuchillas en los dedos de las manos y los pies, y una boca ancha, abierta hacia atrás, revelaba dientes afilados como dagas bajo encías rojas y brillantes. Birkin se giró en su silla para observar el bow. Mejor de lo que esperábamos. El proyecto Hunter ha sido todo un éxito. Una vez que la junta directiva conozca cómo lo hemos producido y de qué es capaz, pronto comenzarán la producción en masa. Esperemos que Spencer esté satisfecho, afirmó. Wesker sabía que Spencer estaría impresionado con este desarrollo, pero dudaba que estuviera satisfecho. Parecía más que satisfecho en ese momento, gracias a un nuevo desarrollo que habían realizado. Durante su investigación sobre el virus T, descubrieron un factor importante que limitaba el potencial del virus como arma biológica, al menos a ojos de Spencer, algo que desconocían hasta que se les permitió usar especímenes humanos en su trabajo, ya que parecía que este factor solo se presentaba en seres humanos.
Habían descubierto que el virus T no mataba a todos en una población, debido a algunas compatibilidades en el ADN de ciertas personas que impedían que el virus T los infectara. Si un grupo de personas recibía la infección, solo 90 se convertirían en zombies, los otros 10 no mostrarían ningún signo de infección, ni siquiera si eran mordidos directamente por cualquier bow. Les parecía asombroso, ya que no importaba lo que intentaran, no se producía ninguna infección o mutación y cuando el huésped moría por heridas de mordedura sufridas por contacto directo con un infectado o bow, permanecía muerto, sin signos evidentes de regeneración o reanimación. Y por mucho que analizaran su ADN, no podían encontrar nada que indicara la causa de esta inmunidad natural. Al principio, a Wesker no le había preocupado demasiado, ya que un virus que mataba al 90% de una población seguía siendo un arma biológica eficaz y se vendería a precios muy altos a clientes desesperados. Pero Spencer pensaba diferente y lo dejó perfectamente claro durante su última reunión, cuando montó en cólera cuando Wesker le explicó que no podían modificar el ADN de las personas para que contribuyeran a una infección del 100%. Se estremeció ligeramente al recordar lo horrible que fue eso con Spencer despotricando sobre quién estaba en el poder, controlando Umbrella y quién mantenía a Wesker con vida, y recordándole fríamente cuál era su lugar en la corporación, usando a Marcus como un ejemplo sombrío de las consecuencias de cualquier ignorancia. ¿Pero qué busca realmente? Sabe tan bien como yo que una tasa de mortalidad de 90 en un virus generaría buenas ganancias para los clientes y que necesitaban el dinero para mantener el proyecto en marcha, considerando lo costoso que es. Entonces, ¿por qué ignora los costos? ¿Qué quiere realmente además de dinero? Spencer no era idiota. Sabía que el costo de tal trabajo era muy alto, considerando la seguridad, las finanzas, los pagos al personal, la compra de equipo y biopsias, y el soborno a todas las personas necesarias para mantener el trabajo en secreto. Pero siguió ignorando los costos y ordenó que trabajaran arduamente día y noche para encontrar la manera de que el virus T pudiera aniquilar a toda una población, sin mostrar la menor intención de hacerlo pasar por lo que era ahora. ¿Pero cuál era su verdadero objetivo? Si no era económico, ¿cuál era realmente? Sin embargo, como Wesker no tenía tiempo para dedicar sus esfuerzos a averiguar cuál era la verdadera intención de Spencer con el virus T, lo que solo despertaría sospechas de su parte, él y Birkin decidieron encontrar una nueva forma de eliminar una población entera sin desperdiciar tiempo y recursos en un curso inútil de cambiar la estructura del virus T para hacerlo. De ahí el desarrollo de los cazadores. Los cazadores se crearon mediante la combinación de un óvulo humano fecundado con ADN reptil, formando un híbrido humano-reptil. Posteriormente, se implantó el virus T en la criatura resultante, lo que multiplicó por 10 sus características físicas. Esta criatura fue diseñada para lidiar con cualquier superviviente en un brote, para cazar a quienes tuvieran esta inmunidad o hubieran recibido la vacuna contra el virus, otro aspecto del proyecto en el que Wesker quería solicitar permiso, incluso si llevaban armadura corporal o trajes de riesgo biológico, ya que sus garras les permitían atravesar las telas con relativa facilidad. Wesker volvió a mirar a Birkin, olvidando por un momento sus pensamientos anteriores. Quizás le guste. Después de todo, este es un ejemplar maravilloso que has creado, afirmó. Birkin asintió. Hasta ahora, no ha habido ningún problema con este ejemplar. Es todo un éxito, está en perfecto estado y listo para la producción en masa si así lo solicitan, respondió con un tono de creciente orgullo. Wesker asintió, se dirigió a su escritorio y tomó una de sus notas para revisar los resultados de las simulaciones de combate recientes. Los cazadores habían sido un proyecto exitoso y mostraban un gran potencial para el futuro, al menos según lo que las simulaciones por computadora les habían revelado en sus pruebas. Revelaron una cantidad considerable de fortalezas que la junta directiva encontraría útiles, pero también querrían que se abordaran las debilidades descubiertas. Y Wesker sabía, al igual que Spencer, que los datos simulados no podían usarse en el campo de batalla. Necesitaban datos de combate reales. Pero por ahora tenemos que quedarnos con lo que tenemos. Las ventajas de los cazadores eran su capacidad para sobrevivir a muchos disparos antes de morir, su gran velocidad al correr y su gran altura de salto gracias al aumento de masa muscular en sus piernas. Y su habilidad más aterradora era su brutal técnica de decapitar instantáneamente a sus enemigos con sus afiladas garras, utilizando su velocidad para acercarse a ellos. En definitiva, era un arco letal y formidable. Sin embargo, los cazadores tenían algunas debilidades que podían afectar su rol como bow, pero solo dos de ellas parecían ser el verdadero problema para su destreza en el combate.
Una era que, si bien podían sobrevivir y soportar disparos al acercarse a un objetivo, no podían resistir un arma de alta potencia, cadencia de disparo o daño, como una Colt Anaconda 44, una Desert Eagle 5.0, un fusil de asalto M16 o un disparo de escopeta a corta distancia, ya que su piel escamosa no era precisamente una defensa sólida contra tal potencia de fuego. Y la segunda, dado que los cazadores dependían principalmente de su velocidad para acercarse a sus objetivos y poder usar sus garras, bastaba con volarles una pierna para detenerlos en seco. Y debido al comportamiento celoso de Birkin y su desorganización en el trabajo, hasta el momento solo tenemos un Hunter completamente funcional. Todo en los laboratorios Arclay se desmoronaba debido al comportamiento de Birkin y solo lograban mantenerse en pie gracias al liderazgo y control de la situación de Wesker. Pero no podían seguir así si querían avanzar, ya que el personal carecía de las habilidades necesarias para afrontar la magnitud del problema. Los laboratorios trabajaban a destajo, realizando tareas sin sentido que Birkin les había encomendado al azar. Los científicos ancianos apenas encontraban la energía suficiente para seguir su ritmo. Todas las muestras que tenían se estaban muriendo y no podían ser reabastecidas con la suficiente rapidez para que el proyecto avanzara. Y a pesar de las incontables quejas del personal a Spencer sobre el mal funcionamiento de las instalaciones de Arclay, este no hizo nada al respecto, dejando todas las responsabilidades y problemas sobre los hombros de Wesker para que él los resolviera. En pocas palabras, los laboratorios Arclay eran ahora el lugar de trabajo en el infierno. Pero a pesar de todo, ella todavía vive. ¿Cómo está Lisa?, preguntó de repente, sorprendiendo a Birkin. Birkin miró a Wesker, con el rostro completamente pálido y los ojos inyectados en sangre, abiertos por la sorpresa. Sigue igual que siempre, violenta y encerrada en las celdas. Le he hecho algunas pruebas con el propio virus T para ver cómo reaccionaba Swan, pero el virus simplemente se fusiona con ella y con los demás virus que circulan por su organismo. De alguna manera, sobrevive a las infecciones y aún no puedo averiguar por qué, explicó. Wesker asintió y extendió la mano. «Dame tu tarjeta de acceso», exigió. Birkin miró su mano y luego volvió a mirar el rostro estoico de Wesker. «¿Perdón?» «Dame tu tarjeta», repitió Wesker. Con vacilación, Birkin metió la mano en el bolsillo de su bata de laboratorio y sacó una tarjeta plateada con su nombre y foto, colocándola en la mano enguantada abierta de Wesker. «¿Para qué lo quieres?», preguntó Birkin, entrecerrando los ojos con recelo. Wesker se guardó la tarjeta en el bolsillo del pantalón. «Voy a ver cómo está la señorita Lisa. Alguien tiene que asegurarse de que esté alimentada, encerrada y de que los guardias la vigilen», informó sin rodeos, mientras se dirigía a la puerta. Birkin asintió y regresó a su escritorio. «Mejor me quedo aquí y sigo trabajando en los cazadores». Wesker se detuvo cuando la puerta frente a él se elevó hasta el techo para dejarlo salir. «No dejes que tus celos por la señorita Alexia Ashford te impidan hacerlo», le advirtió. Birkin se giró en su silla y señaló a Wesker con un dedo acusador. «No empieces a juzgarme a mí, ya es mocoso». Gruñó. Wesker se encogió de hombros en respuesta. «No tienes por qué preocuparte de que yo juzgue a tu pareja. No hay tiempo para eso, tenemos que seguir adelante con el proyecto. Si no, Spencer nos cortará la cabeza». Sin esperar la respuesta de Birkin, salió del laboratorio y se dirigió al ascensor hacia la planta B3. En cuanto se abrieron las puertas, entró en la cabina metálica y pulsó el botón de subida. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, recorrió los pasillos a paso normal, saludando ocasionalmente con la cabeza a los guardias que lo saludaban o a los científicos que lo saludaban con un buenos días o hola. Abrió la entrada de la prisión con las 3 contraseñas que Spencer les había dado a él y a Birkin, y bajó las escaleras hacia el húmedo túnel. Dobló la esquina y vio la celda de Lisa más adelante, con los 4 guardias de pie frente a la puerta, con las armas preparadas, con aspecto de estar completamente asustados por la criatura encerrada. Cuando Wesker se acercó, los guardias inmediatamente se pusieron firmes y saludaron. ¿La han alimentado?, preguntó Wesker. Uno de los guardias asintió. «Sí, señor». «¿Contenido?». «Sí, señor». «Bien». Sacó su tarjeta de acceso y la de Birkin y se las ofreció al guardia. «Abre la puerta», ordenó. El guardia miró las cartas en las manos de Wesker y luego se enderezó, mirando hacia la pared. «Lo siento, señor. No puedo. Ya casi termina nuestro turno y tenemos que cambiar de posición con el siguiente grupo, así que no podemos irnos con ella solos», explicó. Wesker esbozó una sonrisa agradecida y se ajustó las gafas de sol.
Aunque aprecio mucho tu preocupación, no tienes por qué preocuparte. Estaré bien. Solo envía al otro grupo aquí abajo. Se inclinó hacia el guardia, como si estudiara su expresión. Tú también deberías tomarte un descanso. Te vendría bien, le aconsejó. El guardia suspiró aliviado y asintió. Gracias, señor. Iremos a buscar a los demás. Hizo un gesto a los otros 3 guardias y todos se dirigieron a las escaleras. Una cosa más, dijo Wesker de repente, captando la atención de los guardias. Cuando hayan tenido su descanso, quiero que ayuden a los científicos a ordenar los laboratorios para que todo vuelva a funcionar correctamente. Y si hay algún problema, díganles que vengan a hablar conmigo. Los guardias asintieron y subieron las escaleras. El eco de sus pasos se alejó al subir, y entonces la puerta se cerró de golpe con un fuerte golpe metálico. Wesker se acercó a la puerta de la celda de Lisa, deslizando sus tarjetas y las de Birkin por la cerradura. Las 2 luces de la cerradura cambiaron de rojo a verde y se oyó el sonido de una cerradura metálica al abrirse al otro lado. La puerta se abrió sobre sus bisagras y Wesker entró en la pequeña y oscura celda, asegurándose de que la bereta de 9 milímetros que ahora llevaba en su chaqueta para emergencias estuviera cargada y lista para usar. Lisa estaba sentada contra la pared del fondo de la celda, con unas esposas grandes encadenadas a sus muñecas, con una cadena larga unida a la esposa y una pequeña anilla metálica en la pared. 2 esposas similares estaban sujetas a sus tobillos y unidas a otras 2 pequeñas anillas en la pared mediante largas cadenas. Un plato estaba frente a ella con los restos de un filete grande encima, en grandes trozos, huesos y pequeños trozos esparcidos por el suelo a sus pies. Su bata de hospital lucía tan sucia como siempre. La sangre y las manchas de carne del filete eran las únicas marcas frescas en el viejo y mohoso trozo de tela. Wesker se acercó a ella con cautela, con pasos ligeros, y apoyó la mano derecha en el bolsillo izquierdo del pecho, donde guardaba la pistola. Recogió el plato y lo sacó por la puerta con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Después de que el plato con las sobras se deslizara por la puerta, se acercó sigilosamente al ordenador que estaba en el escritorio cerca de su cama e insertó un disquete en el disco duro, iniciando la descarga de los archivos. El proceso tardó unos 5 minutos, algo que Wesker agradeció. Sacó el disco, encendió la computadora y se giró para irse cuando oyó un sonido que lo dejó rígido. Un gemido bajo y sobrenatural junto a él. Giró lentamente hacia la derecha, ver a Lisa mirándolo con ojos oscuros y dementes, con la boca apretada en una mueca sombría. Le siseó furiosa, apretando los puños. Wesker se apartó de ella, con mucho cuidado de no enfurecerla, con la mano derecha aferrada a su pistola y la izquierda buscando el pomo de la puerta de la celda. Llegó a la puerta y salió, cerrándola lentamente. Cuando Lisa gritó y se abalanzó sobre él, con las manos encadenadas alzadas como si fuera de golpearlo con sus esposas. Wesker cerró la puerta de golpe y retrocedió, sacando su pistola y apuntándola nerviosamente a la puerta, con el dedo listo para apretar el gatillo si ella entraba. Sin embargo, para su fortuna, las cadenas en sus muñecas y tobillos la sujetaron firmemente y fue jalada hacia atrás en el aire, haciéndola caer al suelo con un fuerte golpe. Wesker respiró hondo, tembloroso, para calmar sus nervios y se secó el sudor de la frente, contento de que los guardias no estuvieran cerca para ver su temida reacción ante el intento de ataque de Lisa. Dado que Wesker era quien mantenía el laboratorio en funcionamiento lo mejor posible y constituía el único mando estable de las instalaciones, lo último que la gente quería era verlo perder la calma. El laboratorio y su personal habían llegado a depender de la personalidad fría, tranquila y calculadora de Wesker para asegurarse de que todos confiaran en mantener el laboratorio en buen estado, considerando la negligencia de Spencer. Y si empezaba a mostrar que estaba perdiendo la calma, el personal empezaría a preocuparse y el laboratorio se desmoronaría. Se acercó a la ventana enrejada de la celda y observó a la mujer mutada, sentada de nuevo contra la pared, aparentemente en reposo. A Wesker le sorprendió que siguiera viva durante toda su existencia en el interior de Umbrella, a pesar de todos los experimentos, virus y cepas del progenitor que ahora circulaban por su organismo, y también de los celos de Birkin, manifestados en su trabajo, evidentes en las cicatrices recientes en sus brazos y muslos, causadas por inyecciones apresuradas y sin la técnica adecuada. ¿Qué te hace tan especial? ¿Por qué sigues viva a pesar de este infierno? Preguntó, como si le estuviera pidiendo respuestas, aunque se sentía estúpido por hacérselo. Dudaba que, después de todos esos años en los laboratorios, aún le quedara algún pensamiento lógico. Y si aún tuviera algún pensamiento lógico, lo único que desearía sería una muerte rápida.
Wesker sintió una punzada de lástima en el corazón, pero la reprimió poco después y regresó a las escaleras, pasando al siguiente grupo de guardias que venían a encargarse de vigilar a Lisa. No tenía suficientes datos experimentales para averiguar la especialidad de Lisa a partir de los otros especímenes y tenía demasiado trabajo pendiente con los cazadores y el virus T como para preocuparse por ella. En ese momento, el factor más importante era mantener a Spencer y a la Junta satisfechos, y para lograrlo, tenía que trabajar en el proyecto T-Virus y mantener los laboratorios Arclay funcionando eficientemente. Era casi medianoche en los laboratorios Arclay. Todos los científicos se habían retirado a sus dormitorios para recuperar el descanso del día. Todos los especímenes estaban cerrados y guardados bajo llave para ser utilizados de nuevo. Las numerosas salas de los laboratorios subterráneos estaban cerradas por la noche. Todas las habitaciones estaban en total oscuridad, salvo por el pequeño destello de luz que indicaba que las máquinas más importantes seguían funcionando correctamente. Los únicos que seguían despiertos a esa hora eran los guardias asignados al turno de noche para patrullar los terrenos de la finca y el segundo investigador jefe, ocupado con su trabajo en el laboratorio principal B4. Birkin seguía ocupado tomando notas de cada experimento que él, Wesker y el resto del personal habían realizado, asegurándose de que se redactara un informe de todo lo realizado en los laboratorios ese día, ofreciendo su propia evaluación de cada uno y expresando sus opiniones sobre las mejoras necesarias. Quería terminarlo todo cuanto antes, sin importarle si tenía que trabajar toda la noche para terminarlo y enviarlo a la Junta. Alguien tiene que hacerlo bien. Alguien que realmente pueda centrarse en la importancia del trabajo, no como esos delincuentes que adulan a los científicos y solo se preocupan por adular a quien creían el mejor. Y Wesker está ocupado manteniendo los laboratorios en funcionamiento, así que está demasiado ocupado para ayudar. Birkin dio otro sorbo a su café y dejó la taza de golpe sobre la mesa. Había empezado a sentirse impaciente y molesto por la actitud y la inteligencia, o falta de ella, de los científicos en su trabajo. Ahora solo se quejaban a Wesker del fracaso del proyecto, de cómo no podían seguir el ritmo de trabajo de Birkin con la escasez actual de recursos y especímenes, y de que el personal de seguridad, que según ellos estaba muy por debajo de ellos, con lo que Birkin estaba totalmente de acuerdo, ahora estaba en los laboratorios, alterando su trabajo cuando lo único que hacían era ofrecerles ayuda. Todo es culpa de esa mocosa, Alexia Ashfield. Desde que llegó, estoy perdiendo todo lo que he ganado y los laboratorios se están yendo al garete. Birkin se sujetó la cabeza con las manos y dejó escapar un gruñido ahogado, aferrándose con los dedos al pequeño flequillo despeinado que le cubría el rostro pálido. Sabía que desde la llegada de Alexia Ashford, todo empeoraría para él, su trabajo y las propias instalaciones de Arclay, y para su desgracia, así fue. Los científicos se estaban volviendo perezosos y quejosos, siempre quejándose de su falta de progreso con el virus T y de lo bien que iría todo si Alexia estuviera al mando, y solo mostraban interés en elogiar su nuevo empleo, a pesar de que no había hecho nada en absoluto. Los guardias no podían hacer frente a las interminables exigencias que debían cumplir, luciendo y actuando como ratas en un laberinto, corriendo sin rumbo, logrando muy poco. Los especímenes no sobrevivieron al aumento del ritmo de trabajo ni a las extenuantes pruebas anatómicas, lo que resultó en su muerte y su disposición inmediata en la planta de tratamiento cercana al centro de entrenamiento, que aún se mantenía en funcionamiento, ya que era de vital importancia deshacerse de los especímenes sacrificados. El propio Wesker había empezado a perder el hilo de su trabajo, pues ahora tenía que mantener su rol como investigador principal y la única figura de autoridad en todo el complejo de laboratorios, asegurándose de que todo funcionara a la perfección, abandonando su trabajo para cumplir con sus otras responsabilidades, ya que Spencer las había abandonado. Se había visto inmerso, sin quererlo, en las maquinaciones políticas de la corporación, abrumado por procedimientos sin sentido y burocracia que no desaparecerían hasta que todo volviera a la normalidad. Aunque al ritmo en que todo se desmoronaba, haría falta un milagro para que eso sucediera. Birkin decidió ignorar ese pensamiento y volver a su trabajo, sabiendo que estos debían estar listos al final de la semana para poder enviarlos a la sede principal en Europa para que la Junta los revisara, de lo contrario tendrían más problemas en sus manos. Revisó todos los informes y anotó lo necesario, comprobando que todo estaba en orden hasta que llegó a un informe que prácticamente destrozaba a todos los demás. Uno de ellos mostraba que el estado de su Hunter aún con vida, o del Hunter que había estado con vida, había descendido a niveles críticos ese mismo día, cuando salió del laboratorio principal para ayudar en los laboratorios B3.
Al parecer, una hora después de salir del laboratorio, el Hunter había despertado de su estado sedante y se había vuelto loco, dañando los sistemas de soporte vital que lo mantenían con vida en su tanque y se había ahogado. El cuerpo ya había sido enviado a la planta de tratamiento para su eliminación. Sus dedos se entumecieron de incredulidad y el informe se le escapó de las manos. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. 4 días de trabajo, murmuró, su voz apenas oída, incluso por él mismo. Sus mejillas pronto se sonrojaron de ira y sus manos se cerraron en puños, tan fuertes que las palmas de sus manos comenzaron a sangrar. 4 días de trabajo para el puto caño. Gritó, cogiendo la taza de café y arrojándola al otro lado de la habitación. La taza se estrelló contra la pared del fondo y derramó su contenido sobre el suelo de malla. Había temido que esto sucediera, que perdieran el único logro decente y vigente que habían alcanzado para mostrar al tablero, pero en el fondo sabía que esto sucedería, que algo siempre saldría mal con su trabajo. Le costaba admitirlo, pero se había dado cuenta de que desde la llegada de Alexia, su propio trabajo había empezado a resentirse y a morir, que estaba empezando a perder el foco en su investigación y que, hiciera lo que hiciera, todo simplemente se marchitaría y pasaría a mejor vida como el cazador. Tenía que afrontar la realidad de que la llegada de Alexia había arruinado gravemente su carrera y necesitaba desesperadamente una manera de retomarla, junto con el resto del laboratorio. O tendría que enfrentarse a las decisiones de la Junta sobre el rumbo que tomaría su carrera. Se levantó y golpeó el escritorio con las manos. Las pequeñas gotas de sangre mancharon el acero inoxidable con el líquido carmesí. «Que el cielo nos ayude», susurró. «Hola. ¿Hay alguien aquí todavía?», gritó una voz femenina desde la puerta. Birkin observó los tanques de éxtasis y vio a una joven parada en la puerta, observando a su alrededor con el rostro desencajado por la preocupación. Dio unos pasos cautelosos hacia la habitación. Sus tacones resonaban en el suelo al moverse, y Birkin pudo ver su aspecto. Parecía tener más o menos su edad, unos 18 o 19 años. Él mismo tenía 19 años tras 3 años de trabajo, alta y esbelta, con una larga melena rubia dorada que le llegaba a la barbilla y brillantes ojos azules. Vestía una bata blanca sobre una camisa azul oscuro abotonada y una falda blanca hasta la rodilla con tacones a juego. Se giró para mirarlo y jadeó, con las mejillas rojas de vergüenza. «¿Dr. Birkin?», preguntó. Birkin salió de la esquina y se apoyó en los tanques, con las manos metidas en los bolsillos de la bata. «¿Sí, qué quieres?», preguntó en tono neutral. Se aclaró la garganta. Estaba trabajando arriba, en el quirófano, terminando los informes para mañana para que pudieras echar un vistazo, pero oí el ruido de algo rompiéndose y bajé para ver si pasaba algo, explicó. Birkin asintió. Esa era mi taza de café. La tiré contra la pared. El estrés y la tensión del trabajo me estaban afectando. La joven lo miró con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó. Suspiró y se frotó la frente con exasperación. No, la verdad es que no. Estoy desesperado por todo lo que ha pasado. Primero, aparece la señorita altiva Alexia Ashford, todo lo que he ganado se hace añicos, el personal se queja de la falta de progreso en nuestro trabajo y los propios laboratorios se están hundiendo, explicó. ¿La señorita Alexia Ashford? ¿Esa nueva empleada en la Antártida? He oído que es una genio, dijo la mujer, principalmente para sí misma. Birkin la miró por encima del hombro. Eso es lo que todos han estado diciendo. Rayos, no han parado de hablar de ello en mucho tiempo, siempre quejándose y lamentándose de lo rápido que avanzaría el proyecto con ella al mando. ¿Qué podría aportarnos si acaba de ser contratada?, gritó, perdido en su rabieta. La mujer apartó la mirada, preocupada por haber enfadado a su jefe. Disculpe, señor. Solo opinaba, se disculpó. Birkin se giró de golpe para mirarla y, de repente, sintió una punzada de culpa por haberla hecho sentir así, al ver su expresión. De alguna manera, a pesar de sentir solo rabia porque el resto del personal hablara de la niña de Ashford, no pudo evitar arrepentirse de haberla hecho sentir incómoda y de haber perdido los estribos con ella cuando no había hecho nada. Volvió a sentarse en su escritorio y se sumergió de nuevo en sus notas. Perdona que te haya gritado. Es que todo el mundo solo habla de esa chica y me saca de quicio, explicó con sinceridad. La mujer se apoyó en la esquina de su escritorio, mirándolo con curiosidad. ¿Por qué te pone tan nervioso?, preguntó. Birkin la miró. Bueno, es porque, como es más joven que yo y se la considera una genia, todos en la corporación parecen haber olvidado mi existencia y lo que he logrado por ellos.
He avanzado considerablemente en nuestro trabajo y ahora todos revelan su verdadera naturaleza como unos completos laméculos ante cualquiera que se supone sea el más inteligente. Básicamente, solo era una moda pasajera y todo mi trabajo ha sido olvidado por sus privilegios, le informó, aunque en el fondo se preguntaba por qué le estaba contando esto. La mujer escuchó atentamente, con los brazos cruzados. No entiendo por qué la corporación te abandonaría. Después de todo, eres un genio, uno de los mejores que tienen, afirmó con sinceridad. Birkin de repente empezó a sentirse avergonzado. ¿Qué dijiste? Tartamudeó. Las mejillas de la mujer volvieron a sonrojarse, avergonzada por haber dicho eso. Bueno, eres responsable de crear el virus T y de todo el progreso que ha logrado hasta ahora en la investigación, así que has logrado mucho en tu tiempo. Se necesita un talento innato para trabajar en algo así a tan temprana edad y lograr tanto en tan solo unos años trabajando en Umbrella, respondió, frotándose las manos con nerviosismo. Birkin se sorprendió de que le dijera algo así, considerando las circunstancias actuales en los laboratorios. Los demás científicos nunca lo habían elogiado en absoluto tras la llegada de Alexia y, en general, se quejaban de su actitud. Algunos solicitaban traslados a otras áreas y otros se quedaban para continuar con sus propios proyectos, a pesar de temer el mal genio de Birkin y su poca paciencia. Pero allí, frente a él, esta mujer a la que nunca había visto en los laboratorios desde que llegó a trabajar allí hacía 3 años, elogiaba su talento y sus logros. Nunca se había molestado en recordar los nombres del personal, prefiriendo simplemente llamar a uno y enviarlo a su trabajo, así que no sabía nada de ninguno, excepto de Wesker, por supuesto. Pero durante todo su tiempo en los laboratorios, nunca pudo recordar a ninguna investigadora trabajando allí y no le interesó especialmente averiguar el motivo, lo que la convertía en una nueva incorporación de la que no era consciente. Y le pareció tan extraño que esta mujer, a la que acababa de conocer, lo elogiara a él y a su trabajo como si lo hubiera observado durante años y hubiera sido parte de él. Gracias, fueron las únicas palabras que pudo decirle y las dijo con genuina gratitud. Ella le sonrió y él se sintió cautivado por su dulce sonrisa. Parecía un rayo de luz en medio de una tormenta oscura y terrible, brindándole un dulce alivio. Él le devolvió la sonrisa. De nada, respondió ella. Birkin volvió a revisar sus informes y se aclaró la garganta, tomando el bolígrafo. Mejor termino esto. Disculpa la demora, deberías dormir un poco, dijo, absorto de nuevo en escribir y evaluar los informes. Si quieres, puedo ayudarte, ofreció. Birkin reflexionó seriamente durante unos instantes sobre si debía dejarla o rechazar su oferta. Siempre había preferido trabajar solo, ya que los demás científicos carecían de la inteligencia y la concentración necesarias para seguirle el ritmo, siempre perdían el hilo y tenían que ser guiados de vuelta como niños que se alejan de sus padres. Pero, por lo que él sabía, no le molestaba que ella lo ayudara a terminar los informes. Le agradecería mucho su ayuda, respondió, extendiéndole la mano para que ella la estrechara. Ella sonrió y le estrechó la mano con firmeza. Bueno, empecemos. Trabajando juntos, solo les tomó media hora terminar todos los informes y ordenarlos cuidadosamente, listos para enviar. Birkin tuvo que admitir que estaba impresionado con el talento y las habilidades de la mujer, quien demostró ser una científica realmente competente y confiable en su trabajo. Tuvo que admitir que estaba fascinado por ella, por su combinación de belleza y gran atractivo, con un carácter amable y una mente inteligente para su trabajo. A menudo se encontraba lanzándole miradas, observando cada parte de su maravillosa figura, encontrando fascinación simplemente con observar cómo trabajaba. Para él, ella parecía perfecta en todos los sentidos. Pero cuando ella lo miró y sus miradas se cruzaron, ambos se miraron fijamente a los ojos, encontrando algo interesante en su interior que no pudieron apartar la mirada hasta que pronto salieron de su aturdimiento y apartaron la mirada, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Birkin se aclaró la garganta y fingió una serie de toses mientras la mujer comenzaba a escribir en los informes a un ritmo más rápido. Una vez que terminaron todo, ambos se dirigieron a los dormitorios al final del patio, caminando uno junto al otro por los exuberantes y decorativos jardines de estilo victoriano. Empezaron a hablar el uno del otro, explicándose mucho sobre sí mismos, cómo eran, qué les gustaba y qué odiaban, incluso cosas tan sencillas como su color favorito. La mujer escuchaba atentamente todo lo que Birkin decía, con gran interés, y él le devolvió el favor escuchando todo lo que ella decía, mostrando el mismo interés.
Birkin le contó sobre su vida, cómo era su barrio durante su infancia, cuáles eran sus sueños, a qué escuela fue, cómo fue la universidad, qué hizo después de trabajar en Umbrella y qué esperaba lograr en el futuro. Había evitado cualquier pregunta o mención sobre el difunto James Marcus, pues no le apetecía hablar de su tutor fallecido, a quien había asesinado junto con Wesker. La mujer, como él, había nacido como una niña prodigio en un barrio humilde, y se había sentido atraída por la ciencia desde muy joven. Asistió a la Universidad Estatal de Medicina Upstate de Nueva York a los 15 años y se graduó con honores con un doctorado en bioquímica y biología. Pronto, la corporación Umbrella se fijó en ella y la envió al centro de entrenamiento de Arizona, donde pasó un año entero preparándose para trabajar con el virus T, y posteriormente fue asignada a los laboratorios Arclay. Habían continuado de esa manera, hablando entre ellos sobre cada aspecto de sus vidas mientras caminaban por el patio hacia los dormitorios y cerca de sus habitaciones, bajando la voz para no molestar a los demás. Pronto llegaron a la habitación 101. Bueno, comenzó la mujer, volviéndose hacia él, esta es mi habitación. Birkin asintió. Que tenga una buena noche, dijo, y se acercó a ella hasta que ella lo agarró del brazo. Espera. ¿Te gustaría entrar unos minutos? Preguntó. Lo pensó un momento y asintió, sonriéndole. Ella le devolvió la sonrisa y abrió la puerta, haciéndose a un lado para que él pasara y cerrando la puerta tras ella. Su habitación era igual a la suya y a las demás. Pequeña y estrecha, con una cama al fondo, en la pared izquierda, un armario enfrente, una cómoda a la derecha de la cama y el baño tras la puerta, a la derecha de la entrada. La diferencia era que su habitación estaba más organizada y ordenada, mientras que la de él era un caos de papeles y libros desperdigados. La mujer se quitó los tacones y caminó hacia la cama, sentándose en el borde. Birkin permaneció inmóvil. Ella rió levemente. Puedes sentarte si quieres. No hace falta que estés ahí de pie, dijo, acercándose un poco y dándole un golpecito en la cama para que se sentara. Birkin se acercó y se sentó a su lado, con las manos cruzadas sobre su regazo, mirando a la mujer para ver que estaba haciendo lo mismo que él, aunque sus mejillas habían comenzado a tomar un giro hacia el espectro de color carmesí. Entonces, ¿había algo que quisieras decirme? Preguntó, mirándola. Se giró para mirarlo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Se trata del proyecto Hunter. Te debo una disculpa, dijo con la voz llena de culpa. Su expresión cambió a una de confusión. ¿Qué demonios quieres decir? Preguntó. Yo estaba allí cuando el cazador despertó. No pude hacer nada para evitar su muerte. No teníamos sedantes ni medicamentos para incapacitarlo y los sistemas de soporte vital estaban demasiado dañados para ser reparados o reactivados. Supongo que, podría decirse que, fue mi culpa, admitió, con un aspecto repentinamente abatido. Birkin reflexionó sobre lo que acababa de decirle, pero sorprendentemente no se enojó ni sintió ninguna culpa que culparle. Sabía que la junta directiva estaría decepcionada por la falta de un BOW adecuado y que su investigación se había retrasado considerablemente en un par de días, que tendría que desarrollar de nuevo al cazador mientras ayudaba a Wesker a mantener los laboratorios en marcha, así que tendría muchos problemas en los próximos días. Pero no lo habría hecho a propósito. Sin duda, es una mujer brillante y atractiva con el talento, la inteligencia y la concentración necesarios para sacar adelante el proyecto. Sin duda, es una de las pocas personas que he visto con inteligencia real para trabajar aquí. Le puso la mano en el hombro. No te preocupes. No es tu culpa. Sin duda tienes talento y dudo mucho que lo hicieras a propósito, dijo con sinceridad. El rostro de la mujer volvió a mostrar su dulce sonrisa y puso su mano sobre la de él. Gracias, señor. Y no debería dejar que Alexia Ashford y lo que digan de ella le afecten. Eres mucho más brillante que ella, al menos para mí, respondió, apretándole la mano suavemente. Birkin disfrutó de la sensación de su suave y esbelta mano sobre la suya, apretándola con suavidad. Sus delicados dedos se curvaron alrededor de su palma, y los suyos, ásperos, se cerraron sobre ella. Se quedaron así un rato, tomados de la mano y mirándose a los ojos, sin mostrar interés por nada más que el uno al otro. Birkin sintió que su rostro se encendía de nuevo y que su corazón se aceleraba, sintiéndose mareado y una emoción desconocida que nunca antes había experimentado se apoderó de su mente. Era atracción por la mujer perfecta que tenía sentada delante, casi como si estuviera, él negó con la cabeza y se levantó, soltándole la mano a regañadientes. Caminó hacia la puerta y se giró para encararla con una expresión de disculpa. Perdona a los hombres por hacerte quedarte despierto hasta tarde.
Debería irme a mi habitación y dormir un poco para mañana. Hay mucho trabajo por hacer, dijo. Ella asintió. No importa. Fue un placer hablar con usted, doctor, respondió. William. Mi nombre es William, le informó. Se rascó la cabeza un momento, pensando cómo preguntarle cuando sabía que debería haberlo hecho antes. ¿Cómo, te llamas? Preguntó, sintiéndose estúpido por tener que preguntarlo tan tarde cuando debería haberlo hecho antes. En lugar de parecer insultada, sonrió de nuevo y Birkin se relajó. El estrés y la estupidez de lo que acababa de decir desaparecieron, como agua a través de un colador. Soy Annette. Annette Jenkins. Fue un placer conocerte, Doc, William, dijo, todavía sonriendo. Birkin le devolvió la sonrisa, contento de haber sabido su nombre y de que ella no se sintiera insultada por el hecho de que le preguntara tan tarde en la conversación. ¿Annette? Preguntó, como hace poco despedí a mi asistente por su falta de habilidades y sus constantes quejas, necesito a alguien que me ayude con mi trabajo. Me preguntaba si, bueno, tú podrías ocupar ese puesto, si es que quieres. Sus hermosos ojos azules se abrieron como uvas y se señaló el pecho con el dedo. Yo. ¿Quieres que sea tu asistente? Preguntó con incredulidad. Birkin asintió. Sin duda, tienes un talento que debería dedicarse a algo más importante que a colaborar con los proyectos de otros científicos. Eres una persona muy brillante y sabes cómo llevar a cabo tu trabajo al máximo de tus posibilidades, haciéndolo bien. Y sería un honor para mí que aceptaras mi oferta, explicó. Annette guardó silencio unos instantes, reflexionando sobre su propuesta, y luego prácticamente le sonrió radiante, con su dulce rostro arrugándose con su sonrisa angelical. Acepto tu propuesta, William. Birkin le devolvió la sonrisa con la misma intensidad. Bueno, mejor me voy a la cama. Y nuestro trabajo empieza mañana a las 7:30 en el laboratorio principal de B4. Tenemos que crear otro Hunter para que la Junta pueda recibir un prototipo para su revisión. Nos vemos entonces. Ella asintió. Buenas noches, William. Buenas noches, Annette, respondió, saliendo al pasillo y dirigiéndose a su dormitorio. Annette también cerró la puerta con llave. Birkin recorrió los pasillos del sencillo edificio de madera hasta llegar a la habitación 103, la suya. Sacó las llaves, abrió la puerta y la cerró con llave. Su habitación estaba igual que cuando la dejó para ir a trabajar. Una fotocopiadora descontrolada, papeles esparcidos por todas partes, tan inaccesibles para moverse sin oír el crujido del papel bajo los pies. Birkin no se molestó en prepararse para ir a la cama, simplemente se quitó los zapatos y se acostó en su cama, mirando hacia el techo durante unos minutos, pensando en cómo iba a crear al cazador nuevamente y tener todo listo para el final de la semana para que la Junta lo revisara. Y la perspectiva de volver a trabajar con Annette le viene a la mente, ¿no? Declaró su mente. Birkin no entendía bien por qué tenía esa sensación al tomar la mano de Annette y contemplar su hermoso rostro, casi como si se enamorara de ella y sintiera la necesidad de estar con ella, apenas capaz de controlar sus sentimientos, a pesar de que acababan de conocerse. Nunca antes le habían interesado las mujeres, siendo un niño prodigio, pues siempre había estado más centrado en su vida profesional, dejando su vida personal y sus problemas en un segundo plano. Durante sus años de estudios, había sido plenamente consciente de que conseguir novia era imposible, ya que era muy joven y prefería ignorar a los demás para poder trabajar en los laboratorios de ciencias o leer sobre nuevas investigaciones y teorías en la biblioteca. Como había sido aceptado inmediatamente en un instituto a los 8 años y había pasado 4 años allí antes de ir a la universidad a los 12, nunca pudo conseguir una chica, ya que todas eran mucho mayores que él. Pero parecía estar muy interesado en Annette Jenkins, pues la encontraba perfecta en todos los sentidos. Era una mujer extravagante con un intelecto tan grande como el suyo y la dedicación que la llevaría lejos en su trabajo en Umbrella. Tenía la habilidad para manejar cualquier tipo de trabajo que Umbrella le ofreciera y la concentración para no perderlo nunca de vista. Además, apreciaba mucho sus habilidades y éxitos, parecía admirarlo y felicitarlo por sus logros, y se interesaba por lo que decía de sí mismo. Y tú sientes lo mismo por ella. La admiras tanto como ella a ti. Dejó que ese pensamiento resonara en su cabeza por un momento, dejando que su conciencia procesara su verdadero significado. Aunque no pudiera creerlo, sabía que a Annette le interesaba y la admiraba, en más de un sentido, y estaba muy contento de tener la oportunidad de trabajar a su lado en su trabajo. Le ayudaría a conocerla mejor.
Decidiendo dejar ese hilo de pensamientos de lado hasta el día siguiente, apagó la luz y se quedó dormido, su mente vagando de nuevo hacia la joven que había llegado a admirar. Annette se apoyó en la puerta, intentando calmar su corazón acelerado cuando William Birkin se marchó. Estaba muy nerviosa y segura de que tenía las mejillas rojas de vergüenza. No podía creer que se hubiera acercado tanto a él, y mucho menos que pudiera hablar de su vida y que él la escuchara cuando ella hablaba de la suya, que le tomara la mano y mirara fijamente sus ojos azules, de un brillo inusual. Pero lo más sorprendente de todo fue que él no se enfadara con ella cuando confesó su fracaso al salvar al cazador y que, en cambio, le ofreciera un puesto como su asistente. Y todos se quejan de que es un creído arrogante y estirado. Rayos, yo también. Pero es un buen hombre, si lo conoces mejor. Suspiró y decidió darse un baño caliente antes de acostarse, para quitarse el mal olor de un largo día de trabajo. Entró en el baño y abrió el grifo, metiendo la mano bajo el agua para sentir su temperatura. Una vez que estuvo segura de que estaba lo suficientemente caliente, colocó el tapón y dejó que se llenara. Volvió a su habitación a coger un par de toallas blancas de la cómoda, las llevó al baño y las colgó en los ganchos de la puerta. El agua llegó casi al borde y cerró el grifo, removiendo suavemente con la mano para que el agua se extendiera. Se quitó la bata y la colgó junto a las toallas, desabrochándose la camisa y poniéndola en el cesto de la ropa sucia junto al lavabo, junto con la falda y la ropa interior, antes de meterse con suavidad en la bañera, sintiendo la cálida cascada que aliviaba su cuerpo fatigado. Sumergió su rubio cabello en el agua y cogió un champú del soporte que colgaba sobre el borde de la bañera. Echó un vistazo rápido al logo de Umbrella pegado en la parte delantera y se echó un poco de su contenido en el pelo, frotándolo suavemente. Al terminar, se lavó el cabello con champú y se tumbó en el agua tibia, con los ojos cerrados, relajándose en paz con el agua calmante y purificadora. Pensó en todo lo que había vivido, saboreando los buenos recuerdos, pensando en su ciudad natal, sus padres y el tiempo que pasaron juntos, la primera feria de ciencias que ganó, su tiempo en la universidad, su trabajo en Umbrella y, finalmente, en William Birkin. Abrió los ojos y levantó la mano cerca de su rostro, sintiendo aún la mano de él sobre la suya, incluso viendo sus dedos rodeando los suyos. Desde su llegada al centro de entrenamiento de Arizona, había oído rumores y chismes sobre los candidatos a protegidos del centro de entrenamiento de mapaches, los niños genio, los discípulos de Lord Spencer y otros nombres extraños que describían a Albert Wesker y William Birkin. Se había interesado por ellos, ya que debían ser bastante famosos para que se les mencionara y se hablara de ellos cuando trabajaban tan lejos. Todos en el centro de entrenamiento de Arizona hablaban de ellos sin parar, incluso el personal. Tenía que admitir que le impresionaban por haber sido reclutados tan jóvenes en la corporación, y más aún por haberles otorgado rangos tan altos como investigadores principales bajo la tutela de James Marcus y Lord Spencer, convirtiéndose en dos de las mentes más brillantes de la corporación. Y cuando fue aceptada en el equipo interno de la corporación y asignada a trabajar en los laboratorios Arclay, bajo la administración de Lord Spencer, se sorprendió al descubrir que trabajaría bajo la dirección de Birkin y Wesker. Preguntó un poco al personal qué pensaba de ellos, quizá pensando que compartían el mismo respeto y admiración que los demás candidatos del centro de entrenamiento de Arizona. Pero sus opiniones sobre los dos niños genio eran muy diferentes, pues los despreciaban y temían. La razón por la que los despreciaban tanto era su gran envidia de su éxito y la preferencia de Lord Spencer. El resto del personal había trabajado en el progenitor desde la construcción de la finca, pasando más de 14 años en los laboratorios y logrando avances sustanciales en la investigación. Sin embargo, ninguno de ellos había recibido el puesto de investigador principal. Entonces llegaron Wesker y Birkin, quienes recibieron los puestos de investigadores principales del propio Lord Spencer y control total de los laboratorios. Esto enfureció a los demás científicos, pues llevaban tanto tiempo en el proyecto y aún no habían sido recompensados. Sin embargo, llegaron los niños genio y les arrebataron los puestos que tanto anhelaban, lo que significa que ahora estaban bajo el mando de adolescentes que, según ellos, eran demasiado inexpertos para trabajar en la investigación real de Umbrella y demasiado jóvenes para ocupar tales puestos. Y les temían porque no eran la pareja más sociable. Solo hablaban de su trabajo entre ellos y se respetaban mutuamente, nunca al resto del personal, y siempre cambiaban su trato según la situación. Wesker era generalmente el hombre en el que los demás científicos mostraban poca confianza, a pesar de lo celosos que le tenían, y dependían de él para mantener los laboratorios en funcionamiento.
Sin embargo, la gente le tenía miedo porque nadie podía saber qué pensaba, qué tramaba realmente, qué esperaba realmente de ello. Un verdadero enigma. Birkin, por otro lado, era más temperamental, lo que lo hacía temer, pues se enfurecía al más mínimo error, actuando como un perfeccionista absoluto. Nadie podía complacerlo. Siempre encontraba errores y los denunciaba por ellos, gritándoles durante siglos y llevándolos al límite. Y aún así, el personal lo había elogiado, con o sin falsedad, lo cual él disfrutaba enormemente, siendo reconocido por su genio y admirado por sus logros, exhibiendo su orgullo como un saludo. Y todos pensábamos que era un idiota arrogante. Tenía que estar de acuerdo con los demás, especialmente en lo que respecta a Birkin, ya que rara vez había tenido la experiencia de reunirse con Wesker, a quien solo reconocía por su rostro y sus gafas de sol oscuras. Había visto cómo Birkin se enfureció con uno de los científicos por no seguir una ecuación simple, lo que resultó en la muerte de un espécimen. Lo había reprendido por su estúpida incapacidad para seguir el ritmo de una ecuación simple, lo había menospreciado quejándose de cómo, de alguna manera, su inteligencia neandertal había logrado trabajar para Umbrella y lo había insultado aún más al explicarle cómo realizar el experimento con voz pausada. En aquel entonces, respetaba su talento, su éxito, su dedicación, pero había llegado a odiar su actitud, la expresión arrogante que siempre mostraba, demostrando que era mejor que nadie. Pero ahora, descubría que realmente le gustaba. Había demostrado ser un buen hombre bajo su apariencia arrogante, capaz de mostrar cualquier otra emoción, excepto el desprecio, hacia los demás. Parecía tener una buena relación, quizás una amistad, con él desde que habían trabajado juntos brevemente en los laboratorios esa misma noche. Él se había interesado por lo que decía, escuchando atentamente lo que decía sobre sí misma y su vida, y había sido increíblemente educado con ella, sin siquiera gritarle por el accidente con el cazador. Pero lo encuentras atractivo y brillante. Obviamente quieres algo más que una simple amistad. Se burló ella. Annette se quedó momentáneamente atónita de que semejante pensamiento le pasara por la cabeza sobre William, considerando que era la primera vez que lo conocía. Pero sabía que algo la atraía, pues a veces lo había mirado brevemente mientras trabajaban juntos en los laboratorios, admirándolo mientras trabajaba, y se había sentido bastante avergonzada cuando sus miradas se cruzaron un instante cuando él también la miró. Y luego, hubo una ocasión en que se tomaron de la mano y se miraron a los ojos, viendo en sus ojos una emoción que parecía coincidir con la suya. Y esa sensación. Decidió dejarlo para otro momento y dormir un poco al día siguiente. Salió de la bañera, destapó el agua y cogió las toallas de los ganchos de la puerta, envolviéndose una alrededor del cuerpo y la otra alrededor del pelo. Entró en su dormitorio, abrió el armario y sacó un camisón blanco largo. Se lo puso y le hizo un nudo en los grandes cordones de los laterales. Apagó las luces y se deslizó bajo las sábanas, cayendo en un sueño tranquilo donde soñó con el joven genio por el que sus sentimientos habían comenzado a crecer,